Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Así se distribuirá el dinero. Casi 60% de los 314 billones de pesos del presupuesto general de la Nación del 2021 se irán en gastos de funcionamiento. ¿Cuánto habrá para inversión y para ayudas a empresas y hogares? Analizaremos todas las cifras. ¿Qué le espera al país? Esta noche hablaremos con el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, de temas claves como la reactivación de la economía, los programas sociales en medio de la pandemia y las reformas que aparentemente requiere el país. Emprendimientos exitosos. En la movida empresarial les mostraremos proyectos tecnológicos ideados en Colombia que ya se están internacionalizando. Además, reciben millones de dólares de inversionistas que les ven todo el potencial. Y el gobierno cuenta ya con presupuesto general aprobado para el año 2021 y se trata de la cifra más alta en la historia del país, 314 billones de pesos. ¿En qué se irá todo ese dinero? Para hablar del tema, saludo al viceministro de Hacienda, al doctor Juan Alberto Londoño, protagonista de las discusiones de este presupuesto en el Congreso de la República. Doctor Londoño, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, ¿cómo ha estado? Víctor, buenas noches y es un gusto acompañarnos hoy en el programa. Viceministro, ¿cómo se distribuirán esos 314 billones de pesos? ¿Cuánto va para el funcionamiento del Estado? ¿Cuánto va para la inversión, que tengo entendido será una inversión en política pública histórica? ¿Y cuánto va para pagar las deudas de la nación? Víctor, lo primero que hay que decir es que este presupuesto es el presupuesto de la reactivación. De ese presupuesto de la reactivación, lo que podemos decir es que el presupuesto de inversión crece en un 36%. ¿Por qué tenemos que concentrarnos en eso? Porque el funcionamiento tiene un crecimiento, si uno dice inercial, porque siempre va a seguir creciendo en el IPC, en los salarios, en los costos de los servicios públicos, y entonces en ese el esfuerzo que se hizo para el funcionamiento fue en no hacer ningún gasto que no fuera necesario y concentrarnos en pagar nuestra deuda, que son cerca de 72 billones de pesos que vamos a pagar el próximo año, y en hacer esa inversión, que son cerca de 58 billones de pesos que tendremos que invertir de la mejor manera. Viceministro, ¿por qué es el presupuesto de la reactivación? Con la distribución de este dinero, con la forma en que se ejecute, ¿cuánto esperan ustedes que rebote la economía el próximo año? Víctor, yo diría dos cosas. Es el presupuesto de la reactivación porque estamos pasando de 43 billones de pesos que vamos a hacer en inversión este año a 58.5 billones de pesos de inversión. Y esa inversión se va a hacer en los sectores que más mano de obra y más crecimiento nos generan. Si uno mira, podemos hablar de 5 grandes sectores que van a tener un crecimiento muy importante en su inversión. Son el sector de agua potable y saneamiento básico y vivienda, que si nosotros destinamos recursos a construcción de vivienda, de agua potable y saneamiento básico, vamos a tener un crecimiento muy importante. El sector de transporte, con un ejemplo muy claro, teníamos históricamente un gasto de 100.000 millones de pesos en vías terciarias y vamos a tener un gasto superior a los 650.000 millones de pesos en estas vías. Vamos adicionalmente a hacer todo el programa que el presidente denominó concluir, que es todas esas grandes obras de infraestructura a las que les faltaban algún tramo, lo vamos a terminar nosotros el próximo año. Para eso dedicamos unos recursos muy importantes. Tenemos otro sector muy importante que es el de agricultura, que tiene un crecimiento superior al 50% para el próximo año, para reactivar esos sectores, para ayudarle a esos sectores. Tenemos otro sector muy importante que es el de prosperidad social, todas esas obras que se hacen en los pequeños municipios, de esas plazas de mercado, de esas pequeñas intervenciones que generan empleo local y nos van a dar la reactivación. Y la segunda parte de la respuesta la daría yo en el sentido de decir, nosotros esperamos un crecimiento el próximo año del 6.6%. Es decir, que nuestra economía rebote de una forma importante a través de esa inversión pública que es muy grande, pero también de darle condiciones a los privados para que sigan haciendo sus inversiones, de darle crédito a todos los comerciantes e industriales del país para que reactiven sus actividades y con eso podamos tener ese rebote que necesita nuestra economía.
Viceministro, ¿no son ustedes tal vez muy optimistas al esperar un 6,6% para el otro año, cuando vemos el promedio de las expectativas de los analistas un poco por debajo del 5%? Sí esperan reactivación, rebote, pero no tanto como ustedes. ¿No han pensado de pronto en reevaluar ese pronóstico, esa estimación? Víctor, nosotros todos los días estamos analizando los números, vimos que los números de agosto no fueron unos buenos números, esperamos que los de septiembre sean muy buenos, pero seguimos teniendo el optimismo por dos cosas, porque nosotros habíamos hecho unas reformas sustanciales antes de la pandemia que nos estaban llevando a un crecimiento del 4% en este año, al principio del año, y que esas condiciones se van a dar el próximo año para que el rebote sea mucho más fuerte, y es haber bajado el IVA en los bienes de capital, es haber disminuido la tarifa efectiva de renta de las empresas, y es haber generado todas esas condiciones para la inversión que nos van a dar ese crecimiento. Como usted bien lo dice, Víctor, también todos los días estamos mirando las cifras y este ha sido el año más difícil para calcular cualquier cifra porque no hemos todavía podido medir en definitiva el efecto de la pandemia. Pero no se descartaría una nueva estimación del gobierno. Todo el tiempo, y cuando presentamos el marco fiscal de mediano plazo lo dijimos, las estimaciones eran las más difíciles de hacer y las vamos a ajustar en la medida en la que los datos nos den alguna información adicional. Viceministro, volviendo al tema del presupuesto de la Nación, todos esos nuevos programas que se crearon durante la pandemia, el ingreso solidario, los subsidios a la nómina, ya se había aprobado, pero empezó a ejecutarse la devolución del IVA, todo eso para contener la crisis económica o para mitigarla de alguna forma, ¿se extenderán hasta cuándo en el próximo año? ¿Quedan contemplados dentro de este presupuesto? Sí, Víctor, la respuesta es que el gobierno nacional hoy está atendiendo a más de 7 millones de hogares. A 7 millones de hogares que están repartidos entre 3 millones de hogares nuevos con el ingreso solidario. Y ese ingreso solidario ya dijimos que lo vamos a llevar hasta el mes de junio del próximo año. Tenemos adicionalmente los programas que ya existían en el país que recogen casi 4 millones de hogares, que son los de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor, a los cuales son programas que siempre han existido en el país y que se mantendrán a lo largo del año. Y adicionalmente, para proteger el empleo, creamos el programa de apoyo formal a la nómina, o PAEF, que es dar un subsidio del 40% a todas las empresas que tuvieron una caída del más del 20% en sus ventas. Y ese lo extendimos hasta el mes de marzo con la ayuda del Congreso y con dos modificaciones, y es, como hemos visto que el empleo de las mujeres se ha visto más afectado, pues creamos un sobresubsidio, para no decir que es el 40% de un salario mínimo, sino el 50% de un salario mínimo sobre cada mujer trabajadora, y para unos sectores que también se vieron más afectados, como son el de el turismo, hotelería, gastronomía y actividades culturales. Viceministro, siempre durante las discusiones históricamente del presupuesto de la Nación, pues hay mucho debate alrededor de los subsidios de gas y de energía que reciben los estratos más vulnerables del país. ¿Eso quedó en este presupuesto del próximo año? Víctor, yo creo que un mensaje que es muy importante dar en este sentido es que es la primera vez desde hace muchísimos años que todos los subsidios eléctricos están absolutamente financiados para el próximo año, que los subsidios de gas igualmente están todos incluidos dentro del presupuesto. Siempre veníamos con un rezago en el pago de esos subsidios y para el próximo año el compromiso del gobierno es no rezagarnos en el pago de esos subsidios a las empresas que siguen prestando los servicios con total eficiencia. Aquí estoy mirando, viceministro, los sectores con mayores recursos para el próximo año. Educación, 47 billones de pesos. Defensa, casi 40 billones de pesos. Salud, 36 billones de pesos. Trabajo, 27 billones de pesos. Y el sector Hacienda, casi 20 billones de pesos. Ese es el top 5. ¿Cuál es el mensaje del Gobierno Nacional y del Congreso de la República al definir que estos son los sectores con mayor asignación presupuestal? Yo creo que hay dos mensajes muy importantes de ese top 5. El primero es que para nosotros sigue siendo una prioridad que nuestros habitantes tengan la educación de la mejor calidad. Hicimos un esfuerzo muy grande para incluso lograr que el próximo año las universidades públicas lleguen al programa de matrícula cero, de garantizarle a todos nuestros estudiantes de los establecimientos públicos educativos de educación primaria y secundaria el acceso a esa educación para seguir aumentando la cobertura del programa de generación y para proteger a todas estas personas en un elemento esencial para su desarrollo, que es la educación. Segundo,
tuvimos un impacto muy grande en salud, que vamos a proteger, que vamos a seguir atendiendo y tenemos que garantizar la salud de los colombianos. Tercero, y quiero hacer un mensaje ahí. A nosotros nos dicen que el presupuesto de defensa es un presupuesto muy alto, pero no se debe entender así. El presupuesto de defensa, la gran mayoría de esos recursos, casi la mitad, no digamos que la gran mayoría, son recursos que se atienden para las pensiones de las fuerzas militares, que no son para la guerra, como dice la gente que nos ataca, sino para la atención de las pensiones de estas personas. Y lo tercero es que es muy importante en el país seguir manteniendo el control territorial, seguir manteniendo nuestra fuerza pública trabajando para garantizar la seguridad, que es la base de todo ese crecimiento y de toda esa inversión pública. Viceministro, ya que toca ese tema, hubo quejas porque aparentemente se le recortaron o se le habrían recortado recursos a la jurisdicción, a la JEP, especial para la paz. ¿Cómo queda la asignación de los recursos para el posconflicto? Yo tengo que decir dos cosas ahí. Lo primero es que a la JEP no se le recortaron recursos. La JEP crece 8.7% en inversión y crece en un total en un 4%, incluyendo funcionamiento. Entonces no hubo recorte. Ellos tenían una expectativa de mayores recursos, pero nunca se presentó disminución de los recursos para la JEP y para todo lo que se llama el trazador, o es decir, para toda la implementación de los acuerdos de paz, se están destinando más de 10.5 billones de pesos. Viceministro, sobre salud, 36 billones de pesos. Aquí está la plata para una eventual vacuna, para vacunar a la población colombiana, si eventualmente llega a existir vacuna el próximo año. Víctor, ahí no están. ¿Por qué? Porque nosotros cuando creamos el FOME, el Fondo de Mitigación de la Emergencia, dijimos que él iba a atender la salud y con esos recursos vamos a atender la salud. Eso es un fondo que se creó aparte, que ya está haciendo la inversión para esa eventual vacuna a través de todos los sistemas de Naciones Unidas para que todos los países podamos acceder a la vacuna, y tenemos los recursos presupuestados a través de ese FOME que nos podrá dar acceso a la vacuna en el momento en el que exista. Pero entonces aquí sobre la vacuna, el mensaje para los colombianos es de llegar a haber vacuna y que sea exitosa, ¿sería cubierta con recursos públicos? Sería cubierta con recursos públicos, sí, señor. Viceministro, listo, esa es la forma en que se invertirá la plata, se gastará, se distribuirá la plata, 314 billones de pesos, pero por el otro lado de la ecuación está la forma en que conseguiremos esos recursos. ¿Ya está definida? ¿Ya está totalmente conseguido ese dinero a través de impuestos? ¿Está totalmente financiado ese presupuesto o hay alguna parte desfinanciada? Víctor, yo creo que, como usted lo dice muy bien, todos los presupuestos parten de un supuesto. ¿Y esto qué quiere decir? Nosotros sí tenemos el cálculo de que vamos a poder recibir esos 314 billones de pesos para financiar todos los gastos. Una parte va a venir por impuestos, que tiene una reducción porque la actividad económica este año se vio afectada y eso nos afecta a los ingresos del próximo año, en especial frente a la renta. Entonces sí tenemos una disminución en ingresos. Tenemos también una disminución en ingresos del sector petrolero porque vimos que los precios del petróleo durante todo este año se vieron golpeados y eso redunda en que Ecopetrol nos dé menos utilidades. Pero con todo eso, nosotros hicimos un plan financiero en el cual vamos a acceder a los mercados para que nos presten los recursos necesarios para poder cubrir todo este gasto. Entonces, la tranquilidad que le podemos dar nosotros como gobierno a todos los colombianos es que el gasto se va a financiar, que vamos a hacer un esfuerzo muy grande en acceder a los mercados para que nos presten los recursos, como lo han dicho todas las entidades multilaterales, lo ha dicho el Fondo Monetario, lo ha dicho el Banco Mundial. Es un momento en el que necesitamos acceder al crédito y ese crédito está funcionando, la gente cree en el país, nos están prestando y con un mensaje muy importante. En este momento estamos teniendo las menores tasas de interés que se habían visto para un crédito que adquiera la nación. Y para completar lo que haga falta, para completar esos 314 billones de pesos que se invertirán o gastarán el próximo año, ¿será necesaria una reforma tributaria? Víctor, el presupuesto del próximo año no tiene contemplada una reforma tributaria. Dentro de los ingresos que se espera obtener para el próximo año, no está contemplada una reforma tributaria. Está contemplado los ingresos que ya vienen dándose por los impuestos que hoy existen, por las utilidades de nuestras empresas, por los recursos de capital, y entonces la respuesta es, dentro de nuestro presupuesto no está contemplada una reforma tributaria.
Viceministro, también se hablaba que para ajustar esos 314 billones de pesos, eventualmente el gobierno pensaría en vender algunas de las empresas más importantes que controla, como por ejemplo Ecopetrol. Pero ayer en un debate en el Congreso de la República, algún parlamentario decía que no, que el gobierno de momento tiene descartada esa posibilidad, vender Ecopetrol para financiar el presupuesto del otro año. ¿Eso es cierto o es falso? Víctor, todos los años, y este año estaba contemplado un ingreso de 8 billones de pesos por enajenaciones y no se dio. Para el próximo año tenemos contemplado o previsto o supuesto un ingreso de cerca de 12 billones de pesos por enajenaciones. ¿Por qué hacemos eso? Porque nosotros siempre vemos ventanas de oportunidad según las valoraciones de las empresas en el mercado para enajenar algunos activos. No son los activos estratégicos o incluso en algún momento podrían ser, pero nosotros miramos cómo, según el mercado, según las necesidades de liquidez del país, según las necesidades de financiamiento, podemos llegar a tener que vender algún activo. Siempre lo dejamos como una posibilidad y lo que hacemos durante todo el año es analizar si es conveniente o no. No sería conveniente vender un activo en un momento en que los precios estén deprimidos en ese sector. Pero la respuesta puntual de Ecopetrol: hoy tenemos otras empresas que podemos salir a enajenar. No hemos contemplado enajenar Ecopetrol. Así el país siempre haya tenido la posibilidad de enajenar un 8% que se autorizó hace más de 10 años por parte del Congreso de la República. Muy entendido, muy claro, viceministro. Usted dice que lo que haga falta para completar esos 314 billones de pesos viene vía endeudamiento y el gobierno viene tramitando un desembolso, un crédito con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuándo se realizaría ese préstamo? Exactamente, ¿cuándo tienen pensado ustedes empezar a recibir ese dinero? Víctor, nosotros ya tuvimos toda esa solicitud de los recursos al Fondo Monetario y lo importante es decir, en este instante no necesitamos esa caja, nosotros hacemos un manejo de caja durante todo el año para no ir a tener ningún problema de liquidez y lo vamos a ir trayendo en el momento en el que lo necesitamos para no afectar el mercado con la entrada de cerca de 5.300 millones de dólares de un solo totazo, si se puede decir de alguna forma, porque eso podría generarnos algunas inestabilidades en el mercado cambiario, entonces lo iremos trayendo paulatinamente. ¿Paulatinamente esos 5.300 millones de dólares entre este y el próximo año o todo este año? Se entiende recibido por el país este año y lo vamos monetizando, trayendo al país lentamente en el transcurso de este y el próximo año. Una última pregunta, viceministro, agradeciéndole estos minutos para Signo Pesos de Noticias Caracol. Aquí en este presupuesto está contemplada la plata para el préstamo, eventual préstamo del gobierno nacional para Avianca, si se debe hacer el próximo año. Víctor, hoy es imposible hacerle un préstamo a Avianca porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó una medida cautelar. Pero segundo y más importante, Avianca ya se presentó en su proceso de reestructuración bajo el capítulo 11 de la ley de Estados Unidos y ya fue aprobado sin recursos de la Nación. Entonces la respuesta es, hoy Avianca no necesita recursos de la Nación. Avianca consiguió que el sector privado, que los inversionistas privados le financiaran ese acuerdo de reestructuración y no requiere de los recursos de la Nación. Si los requiriera, en este momento no se podría hacer porque nosotros acatamos las órdenes judiciales. Claro, pero eventualmente se podría destrabar ese proceso y ese proceso al destrabarse en la justicia colombiana podría decir, sí, señor gobierno, está autorizado a prestarle plata a Avianca. ¿Ustedes han reconsiderado ese préstamo viendo por el otro lado, como lo dice usted, que ya han incrementado el número de inversionistas interesados en financiar a la aerolínea? Nosotros siempre manifestamos que seríamos prestamistas de última instancia. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros íbamos a poner el centavo para el peso que le hiciera falta al proceso de reestructuración. Pero si este ya se aprobó por parte del juez en Estados Unidos y ellos ya consiguieron los inversionistas, no veríamos por qué la Nación tendría que entrar a prestarle recursos a Avianca. Pues viceministro, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos, para explicarnos las proyecciones y toda la minucia del presupuesto general de la Nación. Un tema un poco técnico, pero sin duda muy importante para todos los colombianos en todos los rincones del país. Feliz noche y lo esperamos por aquí nuevamente, viceministro. Víctor, un gusto haberlos acompañado y cuando quieran volveré a visitarlos. Claro que sí, lo estaremos molestando nuevamente. Con esta importante información, sin duda la noticia económica del día, hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere. Hoy se firmó el acta que da inicio oficial a las obras del metro de Bogotá. Ya nos vemos.
Regresamos a Signo Pesos. Hoy fue firmada el acta de inicio de obra del metro elevado de Bogotá. El acto lo encabezaron el presidente de la República y la alcaldesa de la capital colombiana. Con esto se da luz verde al proyecto de infraestructura más importante, más ambicioso del país, que empezará operación comercial por allá en el año 2028. Más que un acto protocolario, esta firma significa que comenzó la cuenta regresiva para que Bogotá tenga su metro elevado. Un proyecto cuyo valor supera los 20 billones de pesos y se convierte en la obra de infraestructura más ambiciosa del país. Una ilusión que a los bogotanos se les pueda brindar con un transporte de la primera calidad, que contribuya también al transporte limpio y a una política ambiental clara. Precisamente, será en este terreno ubicado en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, donde se construirá el patio taller del metro, que no es otra cosa que el corazón o motor de la megaobra. Este, como bien lo dices, es el corazón del metro. Por eso estamos empezando aquí. Porque este patio taller del metro es de lejos la parte más difícil, más compleja, más larga de construir de todo el metro. La primera línea del metro contará con 24 kilómetros, 16 estaciones, 10 de ellas integradas con Transmilenio y 28 edificios de acceso. El contrato de concesión comenzará a desarrollarse en 3 etapas antes de la entrada en operación. La primera, que durará alrededor de 2 años, la segunda 5 años y la tercera 6 meses, para finalizar en el 2028, cuando arranca su operación comercial. Este patio taller está diseñado para que puedan caber 60 trenes. Tiene una proyección de muchos años de crecimiento de la ciudad e incluso le serviría para parte de la flota de la fase 2, alcaldesa. Uno de los ahorros de la segunda fase frente a la primera es que este patio taller le presta servicios a la segunda y hace que resulte un poco más barata. La tarifa del metro de Bogotá estará integrada con el SITP, Transmilenio y Transmicable. Tendrá 16 estaciones hasta las 72 con Caracas, donde terminará la primera línea. Llega la hora de la movida empresarial con Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿De cuál tema nos va a hablar en esta oportunidad? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de emprendimientos y los millones de dólares que siguen levantando las compañías tecnológicas colombianas con ideas innovadoras. El caso es el de la empresa Shipper, una compañía fundada en 2018, que también opera en México y que espera transformar el llamado canal tradicional, es decir, las tiendas de barrio a través de tecnología que provee a los dueños de las tiendas, desde comprar, por ejemplo, directamente a las empresas fabricantes de los productos de consumo masivo que venden con entregas al día siguiente, hasta ayudas con la gestión de sus inventarios. Juan, ¿y entonces cuál es la novedad con ellos? Pues Víctor, la novedad es que están cerrando una ronda de inversión de 12 millones de dólares, esos son más de 45.000 millones de pesos, apostando por la internacionalización de su modelo y atacar un canal muy fragmentado con miles de propietarios independientes de las tiendas de barrio, pero donde se vende buena parte de los bienes que consumen los hogares. Se calcula que más del 50%. Hoy Shipper tiene más de 3.000 tiendas que usan sus servicios y en total han levantado 25 millones de dólares desde su fundación. Con este nuevo capital, la meta es llegar a 30.000 tiendas. Pero Juan, ¿digitalizar a las tiendas de barrio no es muy ambicioso, inclusive en momentos de pandemia? Sí, Víctor, y precisamente por eso ese negocio es interesante, porque significa al final una apuesta por digitalizar las tiendas de barrio en América Latina, un canal que en la región genera más de 300.000 millones de dólares cada año, y se calcula que en Colombia hay cerca de 270.000 tiendas de barrio. El asunto es que en ocasiones no son bien administradas por sus dueños, quienes de paso pues están lejos de pensar en implementar tecnología para su abastecimiento y también para la gestión de sus negocios en general. Shipper asegura que con ellos como aliados los tenderos ahorran tiempo y por lo menos pueden aumentar sus ganancias en un 5% comprando los productos a los fabricantes al menor precio que con un distribuidor corriente. De Shipper son socios Carolina García, Óscar Sarria y José Bonilla, uno de los cofundadores de Imaginamos, un desarrollador de software que incuba empresas y donde nació Rappi.
Si bien Shipper ha tenido éxito, hay otras plataformas que han entrado en el negocio, ejemplo Dedo, que también conecta a los tenderos de barrio con las marcas y fabricantes para que los primeros se abastezcan de los productos de los segundos. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre tiendas de barrio, tecnología y el caso de la plataforma Shipper. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Con esta información, con el mundo de los negocios, hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuántos créditos bancarios se han desembolsado en el país durante la duración de esta pandemia. En segundos, regresamos. Y regresamos con esta que es la cifra económica del día, 174,95 billones de pesos, casi 175 billones de pesos, y corresponde al valor de los créditos desembolsados por los bancos durante esta pandemia aquí en Colombia, es decir, desde el 20 de marzo más o menos y hasta el pasado 9 de octubre. Según la Superintendencia Financiera, han sido un total de 143.555.000 operaciones de crédito los que se han desembolsado, principalmente a través de tarjetas de crédito, créditos a empresas y microempresas y créditos directos para consumo a personas naturales. Y hay buenas noticias de reactivación económica para Colombia. Ecopetrol amplió los mercados internacionales a los cuales exporta el petróleo. Actualmente, 49% de crudo se vende al continente asiático, pero en las últimas horas llegó el primer buque cargado de petróleo colombiano a Corea del Sur. Veamos. En buques como estos, el petróleo colombiano está llegando por primera vez a los mercados asiáticos como Corea del Sur, que acaba de comprar 1 millón de barriles de crudo en lo que llama Ecopetrol la apertura de las ventas internacionales hacia nuevos continentes. Después de 46 días en alta mar, el buque Seawest Montauk llegó a su destino el 2 de octubre al puerto de Daesan, Corea del Sur. Esta es la primera vez que logramos hacer una venta en destino a un mercado tan importante como es el mercado de Corea del Sur. Y esto es parte de nuestra estrategia de seguir ampliando nuestro portafolio de clientes en destinos tan importantes. A través de oleoductos como estos se transporta el crudo desde los llanos orientales y el Magdalena Medio hasta Coveñas, en donde es embarcado en buques para exportarlo hacia el continente asiático. Asegura Ecopetrol que hace una década solo se vendía crudo a Estados Unidos. Hace 12 años el 90% de las ventas de exportación llegaban al mercado de los Estados Unidos. Hoy el 49% de nuestras ventas está llegando al mercado asiático. Ecopetrol tiene en la mira a los mercados petroleros en Suecia, España, Costa de Marfil, China y Asia. Y estos son los indicadores económicos que usted necesita conocer antes de irse a dormir. ¿Qué sucedió con el dólar? La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.830 pesos con 79 centavos, cayó 11 pesos con 97 centavos. El petróleo de referencia Brent, precisamente referencia para Colombia, subió 0,4%, se ubicó en $42 con 79 centavos por barril. El precio interno del café colombiano para mañana en las principales cooperativas del país quedó en promedio a 1.032.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,06%. La acción que más se valorizó hoy en la plaza bursátil colombiana fue del sector financiero Banco de Bogotá, con una ganancia de 7,06%, y la que más cayó fue el sector infraestructura, Construcciones El Cóndor, con un retroceso de 3,88%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato muy interesante. La revista Forbes elaboró la lista de las actrices mejor pagadas de Hollywood. Para eso, cuantificó los ingresos recibidos desde junio del año 2019 hasta mayo de este año. Preste atención a la lista y sobre todo a la actriz que la encabeza, porque es colombiana. Se trata de la barranquillera Sofía Vergara, con ingresos anuales de $43 millones, superando inclusive a la estadounidense Angelina Jolie, que se ubica en el segundo lugar con $35,5 millones. Supera a la israelí Gal Gadot con 31,5 millones, inclusive a la estadounidense Melissa McCarthy con 25 millones de dólares. Bien por Sofía Vergara. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.